Muy buenas, queridos amigos. Estamos otra vez en el canal de Podología en los cursos recordatorio de formación posgrado del Dr. Guillén de la Clínica Guillén de Madrid. Vamos a continuar con la profesión podológica. En este caso vamos al sexto, que se trata de la documentación clínica. En este tema vamos a ver una serie de importante de apartados para que comprendamos perfectamente de qué se trata esta. La documentación clínica, DC, a partir de ahora, se entiende por DC el documento que contiene la historia clínica, HC, del paciente con los apartados que la forman y cualquier estudio que contenga la información clínica que se produzca durante la asistencia al paciente. Quiere decir que esa documentación clínica al paciente se tiene en un documento general que es la historia clínica del paciente. Cuando se produce la asistencia a un paciente es necesario cumplimentar una serie de documentos que recojan los datos relativos al proceso, así como los datos personales del paciente. Hablaremos de los diferentes documentos clínicos y su utilidad, ya que se os serán de gran utilidad cuando desarrolléis vuestro trabajo como profesionales sanitarios o graduados en podología. La clínica HC es el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Por tanto, la historia clínica constituye el elemento clave para el ejercicio profesional del podólogo, tanto desde el punto de vista asistencial, pues actúa de recordatorio para el manejo clínico del paciente, como desde el punto de investigador y docente, permitiendo el análisis retrospectivo del quehacer podológico. Evolución histórica. Las características de la historia clínica han ido cambiando y complicándose con el tiempo. Sobre todo se diferencian con la historia clínica actual, en que no había una alusión a los antecedentes, no diferenciaban síntomas subjetivos y signos objetivos y no se relataba el tratamiento. Como se puede apreciar, se ha modificado sustancialmente la historia clínica. En primer lugar, dejó de ser un documento individual relatado individualmente por un podólogo para convertirse en un instrumento que refleja la actividad del equipo asistencial en caso de ser multidisciplinario. ¿Cómo nosotros vamos a tener la información de un sistema de historia clínica que esté informatizado? Para que sea posible la información de la historia clínica debemos contar con una serie de elementos: un soporte informático potente, con un sistema de conexión que sea muy ágil, un software igualmente potente que contenga un sistema de gestión y datos ágiles y consistentes, como he dicho antes, que sea compatible con aplicaciones informáticas actuales, que podamos hacer la gestión de pacientes, su identificación y la historia clínica de ser perfecta. No puede implantarse un sistema informático de historia clínica que no tenga garantías de un fichero maestro de pacientes, que no tenga los episodios definidos asistenciales. En resumen, que en sus sistemas de información no estén organizados, o sea, que deben de estar siempre muy organizados. Este sistema informático nos debe permitir procesos multimedia, dado que la información del paciente es versátil: datos numéricos, textos, imágenes, gráficos, etc. La calidad de la información que se aporta debe de ser excelente. Se precisan sistemas muy depurados de control, de acceso a la información y de resguardo de la confidencialidad. Por lo tanto, debemos de tener una serie de claves para que no tenga acceso cualquier persona a esta información. ¿Cómo vamos a diseñar los diferentes elementos que conforman la historia clínica o documentos?
Se acepta que un sistema de información que utilice la historia clínica necesita que ésta cumpla una serie de aspectos formales. La historia clínica debe de estar bien estructurada. Se debe asegurar que toda la información que se genera se registra de forma ordenada en los documentos adecuados y que estos estén normalizados en formato y contenido. El diseño de los documentos. Los documentos de la historia clínica son una herramienta básica para conseguir un máximo de eficacia en la comunicación y el almacenamiento de información. Su objetivo se centra en la obtención de formatos simples y útiles. Se deben considerar para estos formatos las siguientes premisas. Los documentos, en primer lugar, deben de ser diseñados de manera que requieran el mínimo esfuerzo para su cumplimentación o uso. En segundo lugar, la introducción de un nuevo formato solo debe hacerse cuando es estrictamente necesario y los datos que contienen no están ya recogidos en otros documentos para no duplicar nuestros documentos. Un nuevo documento solo se justifica si refleja más eficiencia en la obtención, almacenamiento y difusión de la información que contiene. En tercer lugar, se ha de mantener un sistema de revisión continua de todos los documentos, teniendo en cuenta que las necesidades y circunstancias cambian con el paso del tiempo. Yo cuando comencé con la informática, pues empecé con el Windows 3.11, que bueno, era en blanco y negro y tenía unos programas atrasados, con lo cual hubo que ir poniendo todas las historias clínicas al día según iban apareciendo el 7, el Windows XP y ahora el Windows 8. Es frecuente que se mantengan documentos en uso durante años, aunque no sean necesarios, simplemente porque existen y nadie se ha preocupado de revisarlos. Pero sí es importante porque en un momento dado, si tenemos que hacer algún tipo de investigación, nos viene muy bien ver las evoluciones, lo tenemos bien encuadrado por patología, resultados, tratamientos, etc. En el diseño de los documentos se ha de tener en cuenta los procedimientos en los que están implicados. Se tiene que asegurar que todos los factores relevantes han sido considerados a la hora de diseñar y poner en su uso un nuevo formato, encargándose de la revisión periódica y crítica de los formatos existentes. ¿Qué estructura y qué orden deben de contener? Bueno, pues yo he hecho una estructura de identificación y estadística de la historia clínica. El número de historia clínica, que es el único para cada paciente, la fecha de inicio, datos de identificación del paciente, tales como nombre, dos apellidos, dirección postal, teléfono fijo y móvil, sexo, edad, profesión, correo electrónico y número de DNI. Y esto lo vamos a meter en diferentes apartados. Hay que tener en cuenta que en muchos casos no solo hay que poner el nombre y apellidos, en caso de que la profesión sean deportistas profesionales, en muchas ocasiones no se les conoce por ese dato, sino por el mote que tienen puesto en su deporte. De tal forma que tenemos que tener el primer dato que vamos a tener nosotros, lo cumplimenta el podólogo encargado de la asistencia. El documento contiene la identificación, como he dicho antes, del paciente y servicio, nombre del médico, podólogo y fecha. La anamnesis y la exploración seguirán una sistemática que permite su redacción y lectura. La anamnesis consta del motivo de la consulta, de los antecedentes familiares y personales del paciente, hábitos de riesgo, alergia, enfermedad actual y anamnesis por aparatos, ir mirando la exploración aparato por aparato regladamente y protocolizadamente. Evolución. Recoge el curso clínico del paciente durante su existencia. Lo cumplimenta siempre el podólogo responsable del paciente. Contiene, además de la identificación del paciente, las anotaciones que deben realizarse con la periodicidad pautada. Están encabezadas por la siempre y siempre constará con la firma legible del podólogo que lo realiza. En caso de problemas puntuales se indicará también la hora. Este documento recoge también las actuaciones, como son la gráfica con las constantes vitales. Además se anotan las conclusiones clínicas o los motivos que hacen variar un diagnóstico o un tratamiento. Tratamiento. El específico tratamiento en el que deben figurar medicación, fluidos, dietas, curas, etc.
Es importante notar en sitio posibles alergias o precauciones a las que se debe prestar especial atención para evitar errores. Por ejemplo, paciente infectocontagioso, etc. Administración de medicamentos: se registra la medicación que se le ha dado, por qué vía se le ha dado, a qué hora y qué dosis. Vamos a tener todos aquellos informes, como por ejemplo son los informes de laboratorio, que se incorporan a los resultados de laboratorio, análisis clínicos, anatomía patológica, inmunología, parasitología. Informes de interconsultas que habíamos hecho. En ocasiones es necesario solicitar una opinión y orientación de otros profesionales, cardiólogos, médicos de cabecera, hematólogos, alergólogos, informes, prescripciones, diagnósticos, etcétera, e informes incluso de otros compañeros más especificados en la materia. El informe de exploraciones especiales son donde se reflejan todas aquellas informaciones especiales solicitadas por el podólogo responsable del paciente. El informe clínico de alta se debe cumplimentar por el podólogo que da el alta al paciente en el momento que esta causa alta bien en hospitalización o cuando el paciente se ha dado de alta en selectiva en consulta externa o cuando la situación clínica del paciente así lo requiera a juicio del podólogo. Y ante la solicitud del paciente de un alta voluntaria que por otro motivo requiere información escrita de su proceso. Se recomienda que este informe de alta contenga la identificación del paciente, que es lógico, el nombre del podólogo, la fecha de admisión, fecha de alta y el motivo por qué se alta, un resumen de la historia clínica resaltando los aspectos más importantes, resultados de las pruebas efectuadas, si se ha realizado una ecografía, una cirugía y qué diagnóstico, en caso de la cirugía, si hay un parte intraoperatorio, etc. Diagnóstico, tratamiento que se recomienda, se debe hacer una copia para el usuario y otra para que se adjunta la historia clínica que pasará al archivo. En caso de fallecimiento del paciente, si se hubiera realizado una autopsia, se reflejarán los hallazgos más significativos. De la intervención quirúrgica debemos de tener una constancia en las historias, manteniendo un protocolo quirúrgico que lo cumplimentará el primer podólogo cirujano, inmediatamente después la intervención quirúrgica, y contiene la identificación del paciente, el lugar y la fecha de la intervención quirúrgica, el diagnóstico pre y postoperatorio, la intervención realizada, el equipo que la ha intervenido. Es obligatorio del cirujano podólogo cumplimentar esta hoja una vez terminada la intervención quirúrgica. En la descripción de la intervención se debe reflejar la posición del paciente, la vía de acceso, hallazgos, técnicas empleadas, drenajes, en caso de haberlos, antiviroterapia, los ayudantes, la preoperatoria, muestra para el laboratorio y firma del cirujano podólogo. Anestesia. Este apartado es importante de cumplimentar después de la historia de la intervención quirúrgica y es responsabilidad del anestesista o en caso de anestesia general o bien si es anestesia local por el podólogo. Debe recoger además de la identificación del paciente el diagnóstico preparatorio, el tipo de intervención, la fecha, los anestésicos que intervienen, la medicación administrada, los procedimientos realizados y una gráfica de constantes y las incidencias ocurridas en la anestesia. En último lugar, en el 12 capítulo, tendremos que poner la autorización del procedimiento. Este documento refleja el desarrollo del artículo 10.5 de la Ley General de Sanidad, Ley del 14 del año 86, del 25 de abril, del que surge el consentimiento informado. Existen para este consentimiento informado tres situaciones distintas. Un consentimiento informado general, el específico para ensayos clínicos, según Real Decreto 561/año 1990. Este documento informado no debe constituirse en un tratado de medicina con la descripción de una lista indeterminable de complicaciones y riesgos. Tan solo se pretende reflejar un reflejo por escrito de que ha existido una información verbal
y escrita suficientemente comprendida por el paciente sobre el procedimiento que se ha propuesto, sus ventajas, sus alternativas y los riesgos de la. Igualmente, y dada la cantidad de procedimientos susceptibles de ser encuadrados dentro del consentimiento informado, se considera que es suficiente un único modelo de documento con espacios en blancos para individualizar el tipo de información que se da en cada caso. En este documento se puede hacer referencia a la información más específica para cada caso que se puede entregar por escrito al paciente. En casos de fotografías, filmaciones, datos clínicos, en trabajos de investigación, etc., el paciente tiene que firmar esta hoja. También puede hacerlo la persona que le representa, dando este consentimiento específico para fotografías, filmaciones o incluir los datos en trabajos de investigación. En caso de realizar alguna prueba que sea cruenta para el paciente, que suponga un riesgo para él mismo, es necesario que el podólogo responsable informe adecuadamente al paciente sobre la prueba e intervención a que se le va a someter. En el punto 13 vamos a poner otro tipo de apartados donde pondremos otros datos que aporte el paciente, radiografías previas, fotos, informes. Legalmente un paciente puede no aceptar el tratamiento y debe constar la historia clínica o que ha seguido correctamente el tratamiento indicado, etc. Deberes y derechos. Esto es importante. El podólogo tiene la obligación de que la historia clínica sea confidencial. El podólogo velará por su confidencialidad y archivo de la historia clínica. En caso de publicación no constarán los datos que puedan llegar a su identificación, salvo si el usuario da su permiso por escrito. La historia clínica no deberá salir de la clínica o consulta del podólogo, salvo que sea demandada por la Administración de Justicia. La ventaja principal es que se puede conocer perfectamente la evolución y situación del paciente al estar todas las anotaciones seguidas, así como acceder fácilmente a datos obtenidos por otros servicios que puedan ser de utilidad. Tiene, como es lógico, siempre inconvenientes. En este caso es más difícil seguir la situación del paciente con relación a la asistencia recibida por cada servicio. Se dificulta la revisión de la información de las consultas exclusivamente, sobre todo si estas son espaciadas y los ingresos o tratamientos frecuentes. Es decir, que cuando existen varios servicios o varios profesionales que hacen informes sobre un paciente, pues es la historia clínica. La propiedad se acepta que el podólogo tiene derecho a la propiedad sobre la historia clínica de sus pacientes. Esto viene reflejado en la Ley 22 de 11 de noviembre del 87. Se puede considerar que el podólogo es el autor de la historia clínica, pues realiza una elaboración intelectual sobre los datos suministrados por el paciente. El hecho de que el paciente aporte información no modifica esta situación. Al escribir en la historia clínica del podólogo no solo realiza un registro de lo que el paciente comunica o aporta, sino que añade información, interpretándola según sus propios conocimientos, siendo esto lo que le da un auténtico valor a la historia clínica. Igualmente se acepta que los datos de la historia clínica afectan a la intimidad del paciente y por tanto son bienes exclusivamente reservados de este. El enfermo paciente tiene derecho de propiedad sobre la historia clínica en cuanto al derecho a la información sobre su propia enfermedad. La historia clínica, por tanto, es el resultado de una propiedad compartida entre el podólogo y el paciente. El podólogo tiene que mantener la historia clínica, no solo facilitar posteriores asistencias, sino por la utilidad en la investigación y por la obligación que tiene por ley de custodia y registro de esta actividad realizada. El paciente, no obstante, puede acceder a ella en virtud de su derecho de información. Accesos a las historias clínicas. Es un tema que está ampliamente debatido tanto en nuestro entorno como en otros países, que origina en muchas ocasiones muchos conflictos en el que por falta de una normativa legal precisa al respecto, pues se ocasionan estos conflictos.
El acceso a la información de la historia clínica es problemático porque implica tres variables. Naturaleza que tiene la historia clínica de confidencial de la información sanitaria. Gran variabilidad de los usuarios y de los motivos de uso de la información clínica que se solicita. Poca sensibilidad en nuestro entorno del usuario, incluso del paciente, hacia la confidencialidad de la información que se maneje. Esto provoca una situación de conflicto entre derechos e intereses. Podrían diferenciarse en este caso dos situaciones. Nivel 1. Cuando el acceso es solicitado por terceros ajenos a la relación del paciente. No existe una norma jurídica concreta sobre el derecho al acceso a la historia clínica por parte de todos aquellos particulares o no, ajenos al paciente o al podólogo, autor de los mismos, y siempre y cuando aquel no haya autorizado previamente. Se puede identificar una serie de peticionarios que realizan este tipo de solicitud efectuada, ya digo, por. Cuando existe una investigación judicial, la historia clínica puede jugar un papel importante como prueba documental en procesos tanto penales como civiles. En las causas penales se enfrentan dos principios difíciles de conciliar. Por un lado, el deber y derecho al secreto profesional, recogido en el artículo 53.1 de la Constitución, y por otro lado, el deber de prestar colaboración a los jueces y tribunales que los obligan a entregar la información para no incurrir en desacato. No obstante, existen opiniones de juristas respecto a que en un principio no sería descabellado que el podólogo y por tanto su consulta como depositaria del secreto profesional en base al derecho constitucional de no declarar contra uno mismo, podría negarse a entregar la historia clínica o al menos de ciertas partes de ella si ésta puede revelar un elemento de inculpación para el paciente o para el propio podólogo. Esto es importante. En los procesos civiles la situación aparece más clara, ya que además de diferenciar el proceso penal no se encuentra en juego el interés público. No parece tener mucho sentido proporcionar toda la historia clínica en caso de que, por ejemplo, el juez ha de resolver una responsabilidad en un accidente, lo adecuado es proporcionar la información específica para este caso. El uso científico. Ya que la historia clínica es un valioso elemento de investigación, debe posibilitar el acceso a la misma a quien acredite su interés, salvaguardando suficientemente la confidencialidad. Si además, y como sucede generalmente, el investigador es médico, ya está obligado por su deber deontológico a mantener el secreto en la identidad de los pacientes. A instancias de la administración pública, también en esta situación se puede argumentar necesidad de mantener la confidencialidad de la información sobre sus pacientes. Es frecuente la solicitud de información sobre historia clínica en procesos de incapacidades laborales para la alimentación de pensiones por las compañías de seguro. Lo correcto sería que el paciente autorice al podólogo a proporcionar su información clínica en estos casos, si bien llegamos a una situación claramente lesivas para los derechos fundamentales. Derechos, como he dicho antes, como el Real Decreto de 21 de julio de 1995 en su artículo 1300 sobre la incapacidad laboral, que obliga a que el solicitante autorice aportar su historia clínica ante el Instituto Nacional de Salud, o la institución provocada por algunas compañías de seguros. La situación que el que suscribe un seguro de vida incluye en el contratado que lo suscribe ha de autorizar a la compañía a acceder a su historia clínica cuando ésta lo desee, y esto difícilmente puede ser llevado a cabo. Por tanto, la confidencialidad de la información contenida en la historia clínica e incluso en sus registros informáticos está protegida por una cantidad de leyes. En primer lugar, la Ley General de Sanidad, en su artículo 10.1, artículo 10.3 y en el artículo 61. La Ley Orgánica sobre Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y a la propia imagen, artículo 2 y 7.4. La Ley Orgánica sobre Regulación del Tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal, artículo 18.1, la Constitución española en su artículo 18. La Directiva de la Comunidad Europea para el tratamiento de los datos personales. Cuando el acceso es solicitado por el paciente o sus representantes, sigue siendo el paciente o sus familiares el que principalmente se dirige al podólogo para solicitar información clínica de esta historia. En la gran mayoría de los casos, los pacientes solicitan esta información porque otras personas se la están pidiendo. En muchas ocasiones es la propia administración sanitaria la que se lo solicita al paciente que le proporcione dicha información clínica. No obstante, desde la publicación del Decreto 63/95 de 10 de febrero sobre prestaciones sanitarias, se articula el derecho de los pacientes a recibir una copia de su historia clínica. En general, esta situación no ofrece problemas desde el punto de vista legal cuando se trata de facilitar datos y documentos precedentes de exploraciones clínicas, electrocardiograma, biograma, radiografías sanitarias y en general documentos sin información subjetiva. Si el paciente necesita estos documentos para evitarse nuevas exploraciones y compras costosas o para una nueva consulta o para posibles asistencias posteriores, en la mayoría de los casos se facilita la información objetiva de la historia clínica y es suficiente. Perdualidad de la historia clínica. Bueno, aquí hay siempre una serie de normativas. Hay que tener la historia clínica mientras existan previsiones de que el paciente acude a nuestra consulta clínica. Ya en el año 70, la Organización Mundial de la Salud propuso plazos de mantener la documentación, según el tipo de información que contiene. Sin embargo, no existe un consenso en el tema. En algunos países existe legislación sobre el tiempo que se debe mantener la historia clínica, pero en el nuestro no existen recomendaciones similares, por lo que cada profesional debe articular una decisión sobre la disponibilidad de espacio de archivo de la historia clínica según la política de pasivos que establezca. No obstante, existe una referencia legal desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Se legisla que la documentación existente en los archivos de los organismos públicos y privados no puede ser destruida, debiendo ser transferida a los archivos históricos provinciales. Es más, se articula un periodo de 20-25 años desde el fallecimiento o más, si no se concede la fecha para consultar los documentos clínicos. Sin embargo, para el podólogo, el problema surge en decir cuándo puede traer su historia clínica al patrimonio del Estado. Por otra parte, cuando la relación con el paciente se suspende definitivamente, se justificaría el mantenimiento de la historia clínica por dos motivos, el científico y el legal. La disponibilidad del espacio y la posibilidad de utilizar medios de almacenamiento de información distintos del papel facilita hoy en día el mantenimiento de la documentación original durante mucho tiempo. Hay una legislación en torno a las historias clínicas. A pesar del alto valor que tiene la historia clínica, todos los aspectos sanitarios, jurídicos, docentes, investigadores, no existen demasiadas disposiciones legales sobre la obligación de su existencia y qué documentos las componen y su estructura. En el boletín oficial, la primera referencia es del 6 de septiembre del año 74 sobre la obligación de informes de alta posteriormente a la Ley General de 25 de abril de 86 que establece el criterio de historia clínica sanitaria única por paciente. El control de calidad. En sanidad se definen básicamente tres modalidades de control de calidad: el análisis de estructura, el análisis del proceso y el análisis de los resultados. La historia clínica, al reflejar los procesos asistenciales tal y como ocurrieron, es una buena fuente de información, por lo que es ampliamente utilizada en controles de calidad. Se utiliza la historia clínica como fuente de datos en los procesos de evaluación de calidad realizados por el propio podólogo. En muchas ocasiones, la falta de información en la historia clínica, la ilegibilidad de estos datos, porque muchos de ellos son antiguos, están escritos a mano, puede dificultar mucho la detección de confusiones sobre la calidad de los procesos que se analizan. Se ha de ser consciente además de que actualmente la historia clínica no es la única fuente de obtención de información para el control de cada vez se utilizan más otro tipo de registros.
Al ser la historia clínica un elemento informativo tan importante para el proceso asistencial, se debe procurar que cumpla una serie de características mínimas. Entre los aspectos externos a considerar, se debe analizar que la historia clínica sea accesible, con un único número de identificación, que esté normalizado en tamaño y diseño y que esté correctamente ordenado como criterio general el contenido. Debe de estar todo recogido de manera clara, legible, breve e exacta. Con esto hemos hecho un conocimiento exhaustivo de cómo debe ser una historia clínica. La mayoría de los sistemas de control y calidad de historia y kernel se basan en la revisión de contenido de sus documentos y si estos recogen la información de manera correcta y con el registro completo de ciertos datos que para el documento se consideren fundamentales. En la mejora de los resultados se tiene que delimitar la responsabilidad de cada elemento que interviene en el proceso de elaboración de la historia clínica. El podólogo, que es quien la elabora y quien sufre los efectos de una historia clínica de mucha calidad, debe comprender además que la mala calidad de la historia clínica perjudica también al paciente y que la falta de información no ayuda en los problemas legales que le pudieran surgir. Una de las funciones del proceso de evaluación es la de no mantener un sistema continuo de información sobre los resultados obtenidos, implicando y concediendo a todos los usuarios de la historia clínica de la importancia de ello. En muchas ocasiones, la información que se difunde sobre la buena o mala calidad de la historia clínica no produce el cambio deseado, es más, puede llegar a generar conflictos innecesarios. Es muy importante que la información de la historia clínica, por tanto, como he dicho, sea accesible, comprensible y sobre todo veraz.